Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier. La Iglesia de Cristo Hablaré y de ti Encuentro donde Nacional de esté. Predicadores Colombia te invitan a Señor, Alimento guíame, para mi el alma del Dios. siervo. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Hola, un saludo para todos desde la ciudad de Bucaramanga. Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. El tema que voy a tratar el día de hoy es el líder que trabaja conforme a la gracia de Dios. Y está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, y dice de la siguiente forma: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo tiene que tocar este tema acerca de la elección de su apostolado. Todos sabemos que en las cartas, en las epístolas del apóstol Pablo, él ha tenido que aclarar varias ocasiones ese tema, porque su apostolado constantemente era puesto en tela de juicio, debido a que el argumento probablemente que tenían todos era de que él no había andado con Jesús, no había sido escogido junto con los otros apóstoles. Y él en varias ocasiones menciona cómo fue que fue elegido por el mismo Señor Jesucristo. Y algo muy importante, el tema que toca aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es acerca de la gracia. Vamos a hablar un poco acerca de la gracia. La gracia se define como un regalo no merecido, algo que se da sin uno merecerlo. En el contexto que pone aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es muy claro porque en el versículo 8 y 9 dice: Y yo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La controversia está ahí bien clara. Su apostolado era puesto en tela de juicio, no solamente porque él no había andado con los apóstoles y había sido elegido junto con los otros apóstoles, sino también porque fue perseguidor de la iglesia. Creo que fue algo que también con lo que el apóstol Pablo tuvo que luchar durante mucho tiempo, que las personas dejaran de recordarle ese pasado que él había tenido como una persona que pedía cartas para encarcelar y enjuiciar a los cristianos. Y la gracia, precisamente la gracia en cuanto al ministerio, tiene que ver con algo que no se merece. Por eso él dice: no, yo no lo merezco, yo soy el más pequeño de todos porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pero dice, entonces no fue algo que surgió de mí, sino que Dios a mí me escogió para la predicación. A mí Dios me escogió para el ministerio del apostolado. Entonces, aquí hay un principio bastante importante para todos aquellos que ejercen liderazgo, aquellos que tienen un ministerio dentro de las iglesias, y es el hecho de que el ministerio o el liderazgo que uno pueda llegar a ejercer es por la voluntad de Dios. Es un regalo que no se merece y que Dios le está dando a esa persona. Es un privilegio en realidad. Lo que pasa es que a veces el liderazgo o los ministros se pueden llegar a olvidar del hecho de que están ahí, que fueron puestos por Dios y que el liderazgo que están ejerciendo es porque Dios así lo desea. Eso nos debe a nosotros poner los pies sobre la tierra. A veces nosotros confiamos demasiado en nuestras propias capacidades
Es que soy muy buen predicador, es que soy muy buen maestro, es que soy muy buen evangelista, etcétera, etcétera. Entonces uno puede llegar a confundirse a tal punto de olvidar que uno está ejerciendo un liderazgo o un ministerio es por parte de Dios y gracias a la gracia de Dios, que como lo dice su significado es algo que no se merece. Entonces es un privilegio bastante grande para todos aquellos hermanos, predicadores, y no solamente predicadores, para toda aquella persona que ejerce algún tipo de liderazgo en la iglesia, el hecho de que fueron escogidos por Dios y que lo que usted está haciendo es porque Dios así lo desea. El apóstol Pablo, en otras palabras, dice: tal vez sin yo merecerlo, Dios se fijó en mí para hacer esto. También en la primera carta a los Corintios da la idea de que al apóstol se le llegó a pedir cartas de recomendación. Y algo bastante curioso, porque él dice, es que ustedes son mi carta de recomendación, o sea, el fruto de mi predicación son ustedes. Si quieren saber cuál es el respaldo que tengo yo, no solamente de parte de Dios, sino también de parte de los otros apóstoles, son ustedes mismos. Aquí siempre va a surgir una pregunta, y es una pregunta natural, y es una pregunta que ha inquietado muchas veces y en muchos lugares a los predicadores. ¿Cómo sé yo que yo fui escogido por Dios y que mi liderazgo es dirigido por Dios? Es una pregunta bastante importante. Y probablemente hayamos pasado mucho tiempo tratando de resolverla, tratando de encontrar una respuesta a esto. ¿Cómo es que Dios a mí, o cómo sé que Dios respalda mi ministerio? ¿O cómo sé yo que yo ejerzo un liderazgo bajo la gracia de Dios? Voy a tocar algunos puntos que probablemente nos puedan ayudar. No estoy diciendo que con esto les voy a dar una respuesta definitiva a su inquietud, pero tal vez nos va a ayudar a dilucidar un poco cómo es que nosotros podríamos llegar a saber que nuestro ministerio está siendo respaldado por Dios y que nosotros estamos ejerciendo un liderazgo conforme a la gracia de Dios. Bueno, ustedes recuerdan allá en Gálatas, en el capítulo 5, cuando se habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Eso no solamente se aplica para el cristiano del común, sino que también debe ser muy aplicable para el líder o para el ministro en la iglesia. En alguna ocasión, yo tuve un compañero, yo estaba recién convertido, no tenía mucho tiempo de estar en la iglesia, y yo tenía un compañero que él se convirtió en evangélico. Y un día estábamos hablando y él me dice: Cristian, a usted lo único que le hace falta es hablar en lenguas. Y yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque esa es la forma en la que usted sabe que Dios está dentro de usted. Yo en esa ocasión me quedé desarmado porque no sabía mucho. Después yo me propuse preguntar e indagar acerca del tema porque me dejó muy intrigado. Y la forma en la que nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y que está respaldando el ministerio es por los frutos que nosotros estamos teniendo. Entonces, así como el Espíritu Santo dentro de nosotros nos confirma que está efectivamente dentro de nosotros, es por los frutos que nosotros estamos obteniendo, los frutos que nosotros estamos dando y que las demás personas efectivamente pueden lograr ver en nosotros. Entonces, si yo tengo un liderazgo y el liderazgo no está arrojando frutos, o yo no estoy obteniendo los frutos, no estoy dando los frutos que Dios quiere de mí, probablemente sea una pista que nos indique que no estamos gobernando por la gracia de Dios. Y uno de los frutos allí más importantes, y que a mí me parece que tal vez es más importante, es el amor, la paz,
porque ese definitivamente debe ser el resultado o el fruto que debe arrojar cualquier persona que está dirigiendo, cualquier persona que está ejerciendo algún tipo de liderazgo o algún ministerio en la iglesia. El amor y la paz que esta persona pueda llegar a transmitir a las otras personas. Probablemente si mi ministerio o mi liderazgo solamente está trayendo problemas y todas las personas que están alrededor mío se sienten mal y sufren y tengo malas relaciones con todos, probablemente sea una pista importante de que no estamos sirviendo bajo la gracia de Dios. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que el ministro o el líder no va a tener problemas. Por supuesto que sí, pero la cuestión está en que los problemas no deben gobernar la vida de un ministro o de una persona que ejerce algún tipo de liderazgo. Los problemas, sí, por supuesto, los va a tener como líder, como ministro, pero si su vida es gobernada por los problemas, creo que hay que poner atención a ese detalle. Conozco a alguien que siempre decía, me voy a meter en problemas, voy a decir esto y me voy a meter en problemas y a ellos no les va a gustar lo que yo voy a decir y era una constante. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar y uno dice, bueno, entonces la intención de dicha persona es solamente ocasionar problemas y uno de los frutos del Espíritu es la paz. Entonces creo que es una pista bastante importante ahí. Y quiero reiterar esto. No es que no vayan a tener problemas en el ministerio, por supuesto. Eso es un valor agregado del liderazgo y del ministerio, pero eso no debe gobernar la vida del ministro o del líder. También, otro aspecto que nos puede ayudar a nosotros a saber si estoy trabajando bajo la gracia de Dios o por la gracia de Dios es el testimonio. El testimonio para el mundo, y esto me parece bien interesante, porque para el mundo importa muy poco lo que las demás personas puedan pensar de uno. Cuando uno estaba en el mundo, uno decía, no me interesa lo que los demás piensen de mí. Bueno, eso hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Hasta qué punto a nosotros nos debe dejar de interesar lo que las demás personas piensan de nosotros? Y más aún si yo soy un líder o un ministro de la iglesia. Eso debería ser una preocupación, de saber y poder ver cómo es que cómo estoy llevando las relaciones con las personas que me están rodeando y qué es lo que están viendo las demás personas de mí. Yo siempre he tenido un temor y el temor mío más grande es que yo me pare a predicar y que ni mi esposa ni mi hijo me crean absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo. Y creo que es el temor de muchos predicadores. Entonces, el testimonio es muy importante, comenzando desde la casa. Nuestra esposa y nuestros hijos deberían ser los que son los primeros o afectados o beneficiados por el testimonio que nosotros estemos dando. Después de ahí las cosas se van a ir el círculo se va a ir abriendo un poco más con los vecinos, qué tipo de testimonio tengo con los vecinos, con los amigos y etcétera, etcétera. Entonces el ministro que gobierna o que trabaja conforme a la gracia de Dios, debe que tener en cuenta estos dos aspectos, los frutos que está arrojando su liderazgo, su ministerio y el testimonio que usted pueda estar dando. Como ya lo habíamos visto, el apóstol Pablo tenía algo que de lo cual se le estaba acusando, y me imagino que muchas veces, y es que había sido perseguidor de la iglesia. Incluso cuando él se iba a convertir, algunos tenían miedo de acercársele a él porque sabían lo que él había hecho. Pero él había sufrido y había tenido un cambio, había tenido una transformación bastante grande y ahora ya no era un perseguidor de la iglesia, ahora había sido constituido un apóstol de Cristo y escogido por el mismo Cristo. Allá en el libro de los Hechos nosotros tenemos en varias ocasiones que el apóstol Pablo narra cómo fue su conversión.
Ahora, a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, cómo fue su ministerio, cómo ejerció él su liderazgo, nosotros podemos ver que efectivamente él gobernó bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión él dice, es que ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Entonces, para que la gracia de Dios esté acompañando nuestro liderazgo y nuestro ministerio, tenemos que dejar que nuestro propio yo sea el que lidere y el que ministre en la iglesia. Debemos dejar que sea Cristo, que se vaya formando en nosotros y le demos esa oportunidad para que el ministerio pueda tener un resultado. Y quiero tocar otro punto ahí bien importante, porque también es difícil poder nosotros medir el éxito del ministerio en base a lo que yo estoy haciendo. Yo conozco predicadores que de sol a sol están trabajando, no descansan, y predicadores que trabajan con las uñas. Y yo veía que no había mucho crecimiento en la iglesia. Entonces uno piensa, no, está haciendo mal las cosas. No necesariamente está haciendo mal las cosas. Probablemente Dios tiene un plan diferente para ese lugar, para esa iglesia. Dios tiene un plan totalmente diferente. Entonces, cuidado, hermanos, nosotros con llegar a medir el éxito de nuestro ministerio con una explosión de membresía grande. Entonces algunos dicen, es que mire, como esta iglesia tiene 500 miembros, entonces Dios sí acompaña el ministerio de esta persona, y esta persona que tiene 50 miembros en su congregación, pues Dios no acompaña ese ministerio. Cuidado con esas afirmaciones, cuidado con eso, porque nosotros no somos quienes decidimos cómo crece la iglesia. Recordemos que nosotros los predicadores predicamos el evangelio, y el que da el crecimiento es Dios quien da el crecimiento. En alguna ocasión, hablando con algunos misioneros, pues siempre la preocupación era, es que no tengo muchos bautismos, hace rato que no tenemos bautismos, nos van a mirar mal, van a pensar que no estamos haciendo el trabajo. Entonces, en alguna ocasión yo hablé con un hermano y él me dice, mire, Cristian, usted trabaje, usted haga el trabajo de Dios, usted esfuércese y haga todo lo que usted tiene que hacer. Que si hay bautismos, eso depende de Dios. Usted haga el trabajo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con pensar que nuestro ministerio es o no es respaldado por Dios, que estamos ejerciendo un liderazgo bajo la gracia o no de Dios, es con el crecimiento de la iglesia. Yo les invito a los predicadores o a los ministros o a los que están ejerciendo algún tipo de liderazgo en la iglesia, usted haga el trabajo de Dios, usted predique, haga el mejor de sus esfuerzos, que Dios es el que se encarga de respaldar su ministerio. Y Dios es el que se va a encargar de que las cosas a su alrededor se vayan moviendo conforme a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, y espero que este corto mensaje les pueda servir. Que Dios les bendiga. Háblame, Señor, guíame, Suscríbete Dios. a nuestro canal de Quiero ser YouTube. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Síguenos por YouTube y Facebook.